kikinkunaka bajo un mismo soltami rikuna hupankichi. Mi nombre es María Delfilia Pérez Fuelagán y aquí es nuestra comunidad Tanguis. Me dedico a criar unos chanchitos, unito, dositos a veces, y a sembrar las legumbres, las verduras. Entonces ya tenemos para hacer las morcillas, porque eso es lo más de hierbas que tenemos en los huertitos. Porque a la gente les gusta y por lo que tenemos también no teníamos a dónde vender las hierbas. Nos llevábamos al mercado que ya nos dieron, pero todavía regresábamos. Entonces mejor con una compañera dijo, mejores hagamos morcillas, y sabíamos hacer, víamos y nos llevaban también a hacer a veces. A San Gabriel con otra amiguita me llevaba a hacer las morcillas para allá, entonces nosotros aprendimos a hacer. Y sí hemos vendido, no harto, pero sí se vende, sí les gusta a la gente. Las morcillas toca juntar todo lo que tengo aquí. Hacemos la tripita del chancho bien lavada con hierbabuena, con limón y salsita. Y también el tocino del chancho mismo, eso lo fritamos y le ponemos. Y las hierbitas también va cebolla, hierbabuena, orégano, cilantro, perejil y la sangre y un poquito de arroz. Y los yuyos que estamos cocinando con el repollo, están todavía cocinándose recién. De que ya está refrito, le revolvemos en una bateíta o en una ollita, en lo que haya, le revolvimos las hierbas, un poquito de arroz y le ponemos todo esto. La salsita y ya después seguimos llenando con una boquita de una botella. Sí, de ahí las amarramos con un hilito. Y de ahí las sacamos, de ahí las enjuagamos, que queden bonitas, de ahí sí las sancochamos. Medio las sacamos, como dicen, el baño de María, que se baña el agua, así, un poquito que está quemando. Las sacamos y ya las ponemos a enfriar y ya están listas para llevar a la venta. Así como las ponemos unas 5, unas 6, esperamos a que hierva un poquito, así dándoles la vueltica un poquito y ya las sacamos. Si las dejamos harto tiempo, ellas se cocinan y se revientan todito, queda uno solo vuelta. Ahí, según a gusto de las personas, unos les gusta con mote, otros con papita, otros con habas. Mi compañera Margarita, ella vende con habas y papas y la morcilla. Y tostadito también les ponen, de qué quieren, si no, no. Yo, como nunca les vendo fritas, nosotros llevamos solo para que lleven a la casa. Nosotros vuelta solo las vendimos así nomás. Es bueno por lo que tiene las hierbas. El orégano es bueno para el dolor de estómago. La hierba buena de igual manera. Si es que tiene bichos también le quita. El orégano es muy bueno, es medicinal. Nosotros hacemos que es bueno, tiene vitamina, les gusta a la gente, a los niños, a algunos. Y sí hemos vendido, no harto, pero sí se vende. Sí les gusta a la gente. Más a veces cuando hay fiestas, vienen de Quito, de Ibarra, se llevan 5, 6, algunos se llevan hasta 10 por la familia grande, llevan aquí. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.